Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7. Una prédica que me la dio el Señor ayer. Y hoy me la reforzó. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa y el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán, y escuchemos bien, mira, dijo David, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios habita en una tienda. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor, gracias, está contigo. Pero aconteció que aquella noche vino la palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, que así ha dicho el Señor, me edificarás tú una casa en la que yo habite. Ciertamente, yo no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Más bien, he estado peregrinando en una tienda y en un tabernáculo, donde quiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel. ¿Acaso he dicho una palabra a alguna de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, que así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por doquiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más. Ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Mas el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para el Padre y él será para mi Hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Palabra preciosa. El rey tenía una casa espléndida. Era una casa de cedro. Era algo seguramente con un lujo
hermoso, precioso, no le faltaba nada. Pero dijo David, ¿cómo puedo yo tener esta casa? ¿Y cómo puede estar el Señor en esta cajita de madera? Y lo llamó a Natán. Natán, profeta, un hombre de Dios, precioso, y le dijo, mirá, tengo unos planes para hacer. Y Natán le dijo, todo lo que está en tu corazón, hacelo. Y se fue. Y yo acá sí me quiero detener en algunas cosas, en algunos conceptos que creo que tal vez puedan ayudarnos. El primer error que comete Natán cuando le dice, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y a veces los creyentes cometemos el error de decir, no, como soy creyente, como soy hijo de Dios, todo lo que vaya a hacer, lo que esté en tu corazón, hacelo. Y David creyó de alguna manera esto, aunque el que más se equivocó fue Natán. Porque Natán fue a verlo y le dijo, mirá, todo lo que está en tu corazón, hacelo porque Dios está contigo, está todo a la vista. Dios está contigo. Y el error que muchas veces cometen muchos creyentes es el decir esto, no, yo voy a hacer esto porque Dios está conmigo. Voy a hacer aquello otro porque Dios está conmigo. Voy a comprar aquello porque Dios está conmigo. Y voy a hacer aquello otro porque Dios está conmigo. Y les voy a dar algo fundamental. Está bueno preguntar. Está bueno preguntar. Por eso David le preguntó ¿a quién? A Natán. Lo vuelvo a leer. Aconteció que estaba el rey y habitaba en una casa y dice, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Es todo lo que dijo David. Mirá, Natán, mirá la casa de cedro que tengo yo y Dios habita en una tienda. Y Natán le dijo, todo lo que está en tu corazón, hacelo porque Dios está contigo. ¿Quién se apuró ahí? ¿David o Natán? Natán. Y se apuró. Lo bueno de David, que él dijo lo que iba a hacer. Mencionó lo que iba a hacer. Y Natán le dio una respuesta. Todo lo que está en tu corazón, hacelo. Miren, yo he aprendido algo y muchas veces me equivoco, muchas, pero he aprendido algo y a veces trato de no equivocarme en esto. Y es que cuando alguno me pregunta algo y me dice, pastor, quiero hacer tal cosa, ¿qué le parece? Yo ya no, antes tenía el sí muy fácil. Decía, sí, Dios está contigo. Y con el tiempo aprendí que cuando alguien te pregunta algo, a veces no hay que apresurarse a dar una respuesta. A veces hay que buscar la respuesta. Hablo de nosotros, de los pastores. Buscar la respuesta para que no sea una respuesta apresurada. Me ha pasado, les confieso, que alguien me ha dicho, ¿qué te parece si hacemos esto? Y yo dije, qué bueno, bárbaro. Le metemos para adelante y llegar a mi casa y despertarme el Señor a las 3 de la mañana y darme la claridad sobre esa pregunta
y decirle, ay Señor, pero yo ya di aquella respuesta. Y el Señor cambiar aquella otra respuesta. Y tener que ir a un hermano y decirle, ¿te acordás que te dije tal cosa? Bueno, no, es por este otro camino. Y le pasó a Natán. Llegó a su casa feliz de la decisión que había tomado David, que Dios lo había bendecido de una manera tremenda. Claro, lo que vio Natán es que todo lo que tocaba, David prosperaba. Todo. Entonces dijo, Dios está contigo. Si tenés toda esta casa y te preocupa que el Señor está en una tienda, que Dios te guíe y metele para adelante. Pero Dios le habló a Natán y le dijo, anda a hablarle a David. Miren que si había alguien que tenía una relación extraordinaria con Dios, era David. Cuando usted escucha un montón de prédicas, decimos, qué groso David. Cuando uno lee los salmos de David, cuando yo les hablo a los músicos y a los cantores sobre alabanza, nos inspiró David. Sin embargo, Dios no le habló a David, sino que le habló a Natán, que era el profeta, y que era el que se había atrevido a darle rápido la respuesta. Entonces, entre buenas cosas que me gustaría transmitirles, está bueno que pregunten. No me vengas a preguntar si vas a pintar tu casa de blanco o de amarillo. Tampoco me preguntes si, pastor, me voy a cambiar el auto, ¿está bien? Hermano, si tenés el dinero, cambialo. No me vengas a preguntar esto. Sí, en cuestiones espirituales. Es importante preguntar. A veces el error que cometemos como parte de la iglesia es que decimos, Dios está conmigo y como Dios está conmigo, le voy a meter para adelante. Y está bueno preguntar. Está bueno. Uno debe aprender a preguntar cosas que son concernientes a lo espiritual, que hacen a tu vida y que hacen a la iglesia. Cuando Dios le habla a Natán, le dice, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Ahí Dios lo pone en la realidad. Le dice Natán para que hable a David, ¿me edificarás vos a mí una casa en la que habite? Y le dice, desde que los saqué de la tierra de los egipcios, que estoy dando vueltas por el desierto con ustedes en una tienda, y los he guiado, los he alimentado, y vos me edificarás una casa a mí. A veces podemos tener los planes más tremendos, que parecen que son lo más espiritual, que tocan los pies del Señor. A veces el Señor dice, y no es para este tiempo. No es lo que quiero en este tiempo. Y se lo manda y se lo dice Dios a Natán. Yo creo que Natán hasta se debe haber puesto colorado, porque debe haber dicho, ay caramba, pero si Dios me habla en tantas cosas y doy palabras, se me escapó. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos puede escapar. Muchas veces. Yo he contado cantidad de veces y de oportunidades. Sí hay cosas que tienen relación con lo personal, con tu vida, pero también a la vez con la iglesia. Y es ahí donde tendrás que preguntarle
al Señor. Y si no tengo claridad, repreguntar hasta poder tener claridad. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios tiene planes con su iglesia. Dios tiene planes con las personas solas, Dios tiene planes con los matrimonios, Dios tiene planes con los jóvenes, Dios tiene planes con los niños. Tiene proyectos el Señor. Y siempre que mis proyectos puedan estar alineados con el Señor es fundamental. Porque es como que si no el Señor después tiene que andar enderezando algo. ¿No vieron cómo trabaja la ortodoncia? Cuando uno se hace una ortodoncia y dice, tengo una muela que está torcida y me está complicando toda la boca. Entonces uno va al dentista o te saca la muela o te tiene que poner una ortodoncia para encaminarte esa pieza dental. Eso ocurre en nuestras vidas también. Era tal el plan que Dios tenía con David y con Israel, que en forma inmediata esa noche Natán no pudo dormir, porque Dios le habló. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Samuel, que estaba con Elí, y mientras Elí dormía, Dios lo llamó a Samuel y le dijo, lo llamó por el nombre? Y Samuel, que no conocía la voz de Dios, lo fue a ver a Elí. Ocurrió en varias oportunidades. La última, Elí le dijo, la próxima vez que escuche la voz, decile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y Dios le dio el mensaje. Dios tiene planes con tu vida y que no son planes aislados. Dios tiene proyectos. Miren, yo hace rato que vengo pensando en unas palabras que Dios nos dio hace muchos años. Dios nos habló hace muchos años que en el futuro la iglesia habría de abrir obras en 5 ciudades. ¿Quién de los más viejitos se acuerdan cuáles eran las ciudades? Otamendi, dice Sara. ¿Qué otra? Tandil. ¿Qué otro lugar? Balcarce. 2 lugares. Ayacucho y Coronel Vidal. 5 ciudades. Nelson, vos te acordabas, ¿no? Me acuerdo que íbamos a visitarla. Yo iba con los diáconos, con algunos diáconos y ancianos, e íbamos a estos lugares, a las plazas, y orábamos en esos lugares. Luego fue quedando. Y el Señor hace rato que me viene inquietando con este tema. Y qué importante que en la iglesia haya matrimonios. No estoy enviando a ninguno a ningún lado, quédese tranquilo, ninguno se agarre como diciendo, por favor, no, Señor. Pero qué importante que es cuando Dios da una palabra y la disposición, decir, mirá, pastor querido, tengo libre este sábado. Qué lindo, ¿no tenés ganas de irte a Otamendi? Íbamos a Otamendi a orar en el medio de la plaza. Y había una iglesia que era de la iglesia de Dios, de donde venías vos. Y fue tu papá, ¿no? Ahí. Y nosotros cuando íbamos estaba ese lugar vacío y la iglesia cerrada. Y yo me acuerdo que iba y oraba, decía, Señor, que este lugar se abra o danos un lugar para comenzar a tener cultos. Qué
qué llamativo, que es ahí cuando uno dice, ¿cuáles son los planes del Señor? La pregunta es, ¿qué planes tenés? ¿Cuáles son los planes para tu vida? ¿Tenés ya todo ordenadito, todo arregladito? Porque cuando muchas veces el Señor tiene propósitos, dice, mis planes vienen por este lado. Y es como que uno dice, me parece que hay que encolumnarse. ¿Vieron la columna vertebral cómo es? Que es así recta. Cuando uno tiene una vértebra que está fuera de lugar, pregúntenle a los que tienen un pinzamiento o algo en la columna, lo que eso significa. Qué importante que es alinearse ante los planes del Señor, hermano. Alinearse, alinearse, alinearse. Y tener disposición. Disposición. Miren, siempre me llamó la atención cuando uno lee el libro de Jueces, Débora y Barak. Ustedes recuerdan lo de Débora y Barak, donde Sísara muere atravesado por un palo en la sien, una estaca en la sien. Bueno, es impresionante porque en un momento, cuando es el cántico de Débora, después que habían vencido a Sísara, comienza a decir, comienza a hablar de las tribus y dice, los de Rubén tenían un montón de planes para ir a la guerra, pero se quedaron. Los de Zabulón expusieron su vida hasta la muerte. Los otros, los de Neftalí creo que eran, se quedaron cuidando las naves, no fueron a la guerra. ¿Qué pasaba? No estaban encolumnados. Cada uno era como que cuidaba no, yo tengo estos planes, no, yo tengo que cuidar las naves, no, yo tengo que cuidar. Y fueron con algunas poquitas tribus. Y Dios les dio la victoria. Cuidado que los planes que cada uno pueda tener, no nos demos cuenta y no estén encolumnados con el Señor. Yo anhelo, y yo se los digo a varias personas, le digo, mirá, anhelo que crezcas, anhelo que poder discipularte, anhelo poder guiarte en lo que hace a la dirección de culto, en lo que hace a la prédica, en lo que hace a tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor posiblemente tenga planes muy altos con tu vida. Que puedas estar encolumnado. Dios le dice, ¿habitaré yo en alguna de estas casas? Si los he guiado a todo Israel y ha sido en una tienda. Y le dice a David, yo te tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos. El Señor le dije, es verdad que yo estoy con vos, pero la dirección va por este otro lado. Y saben, David aprendió el lenguaje, aprendió. Saben que lo dice en otro texto, que cuando él ve cuál es la palabra de Dios, comienza a amontonar oro y plata y madera para que cuando su hijo tenga que construir el templo para Dios, tenga todo. Hasta esa espiritualidad tuvo. Y Dios le termina dando otra palabra. Le dice, no solamente vos no me vas a edificar nada a mí, sino que yo te voy a edificar a vos. No hay nada más lindo que Dios edifique sobre nuestras vidas.
No solamente no me vas a edificar nada, sino le declara el Señor que Él hará casa para David. Dios edifica para nosotros, pero la disposición que debemos tener es la de encolumnarnos para que funcione, para que funcione. Si no, no funciona. A veces uno tiene tantos planes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, y voy a hacer aquello, y vamos a salir a evangelizar, y vamos a conquistar. Y uno dice, son todas cosas buenas, todas cosas espirituales, todas cosas que parece que vienen de arriba. Pero no es el tiempo. Y cuando no es el tiempo, no es el tiempo. Hay un salmo que dice, en vano trabajan los edificadores si el Señor no es el que edifica la casa. Él. Y Él la quiere edificar. ¿Y con qué manera la quiere edificar? Con que nosotros estemos bien ubicados. A veces puede haber grandes ideas, grandes proyectos, grandes, pero no nos olvidemos de algo. El Señor a veces hace cosas grandes desde cosas pequeñas. Miremos el nacimiento del Señor. Si usted hubiese estado en ese tiempo y sabía que iba a nacer el Mesías, ¿dónde hubiese querido usted que nazca? Dígame la verdad. ¿No hubiese querido que nazca en una cuna de oro? Lleno de rosas, pero pastor, no había rosas en aquel lugar. ¡Las conseguía! Las rosas más lindas, las flores más lindas, los perfumes más costosos. Y mientras estaban haciendo Jesús, le hubiésemos tirado perfume de arriba para que ni bien sacaban la cabeza del bebé ya le caiga el perfume. ¡Qué maravilla! Sin embargo, nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes. Porque Dios tenía proyectos. Porque Dios mira más allá. Ni los profetas tienen que apurarse. Ni los pastores, ni los apóstoles, ni los evangelistas. Porque cuando Dios tiene planes, habla claramente y allana el camino de una manera preciosa, como solo Él sabe hacerlo. Saben, cuando esto es algo bíblico, cada uno a veces puede contar hasta experiencias. Yo siempre cuento una experiencia que me hizo bien a mí y tal vez le haga bien a usted. Cuando Dios me había hablado para venir a la ciudad de Mar del Plata a establecer la obra, éramos jóvenes, unos 26 años vinimos acá, faltaba poco para cumplir 27 años, era un mocoso, pero que teníamos la convicción de lo que queríamos. Yo renuncié a un trabajo que era muy bueno, el que tenía allí en Buenos Aires. Pero había llegado el tiempo que tenía que venir a Mar del Plata, donde el presbiterio había puesto las manos, había orado
yo estuve un año viniendo acá, quería conseguir cualquier trabajo y conseguí cualquier trabajo. Ni por asomo el que tenía, ni por asomo. Pero venía, era un objetivo, era una claridad, había una palabra, era el tiempo. Estábamos encolumnados. El presbiterio, los pastores del presbiterio nos cubrían y vine para acá. Con el tiempo me había dado cuenta que además de la iglesia, que era el proyecto maravilloso que el Señor tenía, el Señor se había propuesto aún bendecirme en el trabajo. Fue cuando comencé con una revista de mala muerte, que no la conocía nadie. Y el Señor se le ocurrió bendecirme con una revista que se hizo casi sola. Hoy, en noviembre, cumple 30 años esa revista. Y está llegando seguramente, y estimo, y me parece, a la parte final, en la etapa final. Pero durante 30 años el Señor se ocupó de algo que yo no tenía ni qué ocuparme. Se lo transmito porque tal vez le sirva. Y en esos años me daba cuenta cada vez más que el Señor estaba en la cosa. Que me bendijo muchísimo más viniendo a este lugar a hacer lo que Él quería que haga, que si me hubiese quedado en aquel lugar, con aquel bonito empleo. Me acuerdo que los primeros años de la iglesia fueron muy difíciles. Predicábamos a la gente el evangelio y la gente no venía, teníamos reunión en un garage, la verdad que no venía. Alguno planteó, Abel se tendría que haber ido de Quilmes. No, Abel se tendría que haber quedado en Quilmes. Y me acuerdo que lo hablé con el pastor Jorge Pradas y él me dijo, no, aquella persona que te hizo ese comentario no tiene ni la más idea de cómo es el reino de los cielos. Al cabo de 7 años, Dios comenzó a bendecir la iglesia de una manera visible, tac, 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 tac. Todo por una palabra de Dios en el tiempo oportuno. Solo te dejo para que la medites, para que la medites. A veces la gente comete el error de decir, soy fiel al Señor, Dios está conmigo, así que como Dios está conmigo, voy a tomar el plan que quiero hacer, lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Cuidado, que no nos pase lo de David, y más que lo de David, lo de Natán. Para que el paso firme que demos esté encolumnado con la iglesia del Señor y con la soberana voluntad de Dios. Que Él es soberano y Él es el único que no se equivoque. Vos te vas a equivocar, yo me voy a equivocar, el hermano se va a equivocar. El único que no se va a equivocar es Dios y que nos va a dar el consejo y la palabra justa para movernos en la vida. Amén. Que Dios te bendiga mucho.